Buenas tardes, hermanos. La bendición de Dios esté junto con los hermanos en este culto de oración. Nosotros seguimos con esta serie de número 17 de los peregrinos hacia la tierra de Canaán. Hoy queremos meditar la palabra en Números, capítulo 20, versos 10 al 20. El tema se llama el agua de vida encontrada en el desierto. Yo recuerdo haber leído este libro que es muy famoso, que se leen los niños, los adultos todos juntos. El libro que más fue leído se llama El Principito. Es el libro de Saint-Exupéry, francés que viajó hasta la Patagonia, murió allí y dejó sin saber que sería un éxito este libro, pero allí habla del autor que fue abandonado en el desierto de Sahara y allí encuentra este Principito. Y que antes de encontrarse él pensaba morir porque no tenía agua y por sed estaba desesperado y tenía el intento de suicidarse, pero allí justamente en esa situación encontró al Principito. Entonces el Principito le dice: ¿por qué no vamos a buscar un pozo para encontrar aguas? Y allí él se recuperó y comenzó a buscar con él y finalmente encontró este agua manantial tan dulce y pudo saciar esa sed. Entonces, de la misma forma, nosotros también, a veces la desesperación nos lleva a la depresión y al intento de suicidio, no encontrar una salida. Por eso tenemos que orar en esta tarde también por diferentes personas que están con desesperación en este momento, a que encuentre a Dios y que allí busque una solución. Porque nuestro Señor es fiel, en medio del desierto también nos ayuda a encontrar el agua. Entonces, vemos aquí al final del tramo del viaje de peregrinaje, el pueblo de Israel pasaron por Esión-Gebel, pasaron 40 años y ahora subieron hacia la tierra de Moab, también la tierra de los amorreos, y en el verso 13 dice que llegó hasta el valle de Arnón, que es el límite entre Moab y amorreos. También dice que el pueblo de Israel, allí pasando por estos desiertos, por estas valles, estaban muy doloridos por falta de agua. Realmente la sed era tremenda y que no podía encontrar aguas y era una vida de mucho sufrimiento. Pero gracias a Dios, finalmente ellos encuentran el pozo y agradece a Dios, y en este capítulo 21 canta este cántico de gratitud. También en medio del desierto nuestra solución es buscar a Dios y en Dios encontrar el agua necesario para nuestra vida. Entonces, en el desierto, ¿qué es lo que más necesitamos nosotros? En primer lugar, necesitamos descubrir la guía de nuestro Dios. Es decir, que nuestro Señor Jesús no nos abandona, siempre está junto con nosotros, y por eso en el verso 16 dice que de allí pasaron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y le daré agua. Nuevamente nuestro Señor estaba dispuesto a darle el agua a través de Moisés. Entonces dijo que se reuniera en Beer.
Beer significa el pozo en hebreo. Entonces, allí, justamente en el valle de Arnón, donde es muy difícil encontrar agua, allí en las imposibilidades, y allí Dios, con su gracia, hizo que el pueblo pudiera beber el manantial de agua que Dios estaba regalando. Entonces, este momento del encuentro, de poder beber el agua, fue de mucho gozo, de mucha gratitud, todo el pueblo de Dios, y que otra vez el pueblo de Dios sintió esa gratitud de que Dios estaba justamente guiando a su pueblo. Entonces me recuerda este famoso himno compuesto por Fanny Crosby, que se llama Todo el camino mi Salvador me conduce. Este himno dice: todo el camino mi Salvador me guía. ¿Quién tengo que preguntar al lado? ¿Cómo podría dudar de su tierna misericordia, que a través de la vida ha sido mi guía? Entonces el pueblo de Israel también reconoce que en la vida del desierto siempre Dios estuvo guiando a ellos. Entonces, esta autora, Fanny Crosby, también, ella nació ciega. Ella no pudo ver, no pudo caminar sola, porque era ciega, pero sin embargo dice que ella siempre sintió esa guía del Señor. Por eso dice: a través de mi vida ha sido Él mi guía. Esta confesión es lo que nosotros tenemos que confesar hoy en este culto de oración. Por eso me recuerda esta promesa de nuestro Señor en Juan capítulo 16, verso 33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros en este camino del desierto, otra vez, tenemos que confiar a nuestro Señor Jesús, y Él guía nuestra vida y nos ayudará a encontrar a través del pozo el agua manantial de vida para poder saciar nuestra sed y también encontrar el gozo, la alegría y también gratitud. Y después, en segundo lugar, tenemos que, en el camino del desierto, tenemos que agradecer por su provisión. El pueblo de Israel no es que solamente se dio cuenta de la guía de Dios, sino también comprobó que durante 40 años Dios nunca los había abandonado, sino que todos los días estaba proveyendo con maná y con también con diferentes necesidades. De noche con barra de fuego, de día con barra de nube. Siempre Dios estuvo siendo proveedor de su vida. Y esto nosotros no tenemos que olvidar en estos tiempos. Por eso en el verso 16 dice: este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y le daré agua. Dios conoce nuestras necesidades y por eso ordenó a Moisés que reuniera al pueblo para darle el agua. Entonces, hoy oremos que nuestro Señor Jesús provea todas nuestras necesidades, porque Jehová es Jehová Jireh. Él prepara y además en momentos más desesperantes, allí Dios encuentra camino y además provee nuestras necesidades. Por eso escuchemos esta confesión del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí dice que todo lo que nosotros necesitamos, si oramos,
Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Y conforme a su riqueza, Él va a estar proveyendo nuestras necesidades. Por eso, otra vez, hablando de esta autora, poeta Fanny Crosby, dice que como ella era discapacitada visual, no solamente vivía esta incomodidad, pero también, como ella se dedicaba a escribir himnos, poesías, entonces pasaba por muchas pobrezas. Dice que le faltaba $5. Entonces ella había orado a Jesús para que Jesús le llenara, pero dice que alguien tocó timbre a su casa. Entonces esa persona le preguntó si ella era Fanny Crosby, entonces dijo que sí, y preguntó si ella había compuesto tal himno. Entonces ella dijo que sí, y dijo él que de repente sintió la necesidad de visitar la casa de ella y darle $5. Entonces ella se quedó sorprendida nuevamente por la exactitud de lo que Dios obra en su vida. Por eso nuevamente dice en su segunda estrofa de este himno, dice: todo el camino que mi Salvador me guías y me evitas caer, me llevas cerca de tu corazón y tu bondad y misericordia me seguirán. Todo el camino que mi Salvador me guía, o la plenitud de su amor, o la seguridad de su promesa. En el triunfo de su sangre, Jesús me guió todo el tiempo, todo el camino que mi Señor me guía. Esta fue la confesión de esta hermosa mujer, esta autora, poeta, que glorificó a Dios componiendo muchos himnos. Pero este himno dice: siempre Jesús me proveyó mis necesidades, aún en tiempos difíciles. Por eso, en este tiempo del desierto en que estamos caminando, nuevamente oremos y confiemos a nuestro Señor Jesús, que Él provee en toda esta circunstancia. Por eso, digamos gloria, aleluya, a nuestro Señor proveedor. Y después, en tercer lugar, si vivimos bajo la soberanía de Dios, allí podemos vivir el reino celestial. En el verso 18 dice: pozo que cavaron los señores, que cavaron los príncipes del pueblo con sus cetros y con sus bastones, dice la palabra. Entonces, ¿qué será? ¿Qué significa esta palabra? Aquí dice que cavaron con sus cetros y con sus bastones. Dice que esta palabra del verso 18 nos hace recordar la palabra de Génesis capítulo 49, verso 10, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Aquí este cetro y la vara simboliza la soberanía de nuestro Mesías, que gobierna desde el Silo. Entonces, aquí está confesando en Número capítulo 21 que el pueblo obtuvo el agua cuando ellos obedecieron la soberanía, el gobierno del Mesías, es decir, de nuestro Señor, y allí, a través del cetro, cuando ellos obedecieron, allí encontraron el agua. Y por lo tanto, en nuestra vida, si vivimos según nuestra fuerza, cada vez va a ser más difícil. Pero si vivimos bajo la soberanía, bajo la guía de nuestro Señor Jesús, allí está la gracia, el gozo y la bendición de nuestro Dios. Por eso, el reino celestial es un reino que
vivimos bajo la soberanía y el gobierno de Dios. Entonces, si vivimos bajo el gobierno, señorío de Jesús, allí, en esta tierra también podemos comprobar y experimentar el reino de Dios en nuestra vida. Así que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, allí el Espíritu Santo nos llenará de bendición nuestra vida. Así que, hermanos, como dice en Juan capítulo 4, verso 14, que cuando Jesús dijo a esta mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, hoy muchas personas del mundo sienten una gran sed porque no tiene a Jesucristo, pero donde nosotros tenemos a Jesús y vivimos según su soberanía, allí experimentamos el reino celestial. Allí vamos a beber el agua manantial que da nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Por eso esta palabra de Juan capítulo 4, verso 14, el que dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en mí y en ustedes una fuente de agua que brotará para vida eterna. Con esta promesa hoy vamos a seguir orando. Por eso vamos a orar juntos. Vamos a orar por Dina, por el país, también por la iglesia y también por nuestra familia, que en este tiempo del desierto, de esta dificultad, no veamos solamente la dificultad, sino caminemos confiando en la guía de nuestro Señor. Él provee nuestra necesidad y además vivamos en Jesús el reino celestial. Oramos juntos. Señor, gracias por esta palabra, como tu promesa, que el que está en Jesucristo, en Él brotará agua de vida eterna. Por eso, con esta palabra, hoy queremos seguir orando, confiando en ti, en tu guía, en tu provisión y además en tu soberanía. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén.